Bendito sea el Señor. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por este tiempo que nos da como iglesia. Va a haber un momento, iglesia, que los tiempos van a ser de la mañana hasta la noche, hasta el momento del culto, en donde la iglesia va a adorar a Dios, en donde la iglesia va a estar intercediendo desde la mañana hasta la noche. Capaz que vos ahora lo ves y decís, bueno, no sé, ¿cuándo va a ser? La alabanza va a ser continua, cada tanto va a haber palabra, va a haber predicación. Vamos hacia eso y eso el Señor lo va a estar haciendo. ¿Usted lo cree? Entonces póngase en training. Póngase en training, porque eso viene. Y damos gracias a Dios porque Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Como todos saben, estamos dando ciertos cursos que es un entrenamiento para la iglesia, ¿correcto? La iglesia no es un lugar en donde usted viene a recibir algo y se va a su casa, sino la iglesia es un lugar en donde usted es edificado a través de la palabra de Dios porque usted tiene un propósito definido. Desde el momento que Cristo salvó su vida, usted es una nueva criatura, usted es una nueva persona. Y esa nueva persona no sigue viviendo como en el tiempo anterior, vive de una manera diferente. Usted tiene un propósito definido de parte de Dios que es poder dar las buenas nuevas, la palabra de Dios a un mundo entero que como usted, como yo antes, estábamos perdidos. Ahora que nosotros lo conocemos a Él, ahora que somos salvados por Él, Dios nos ha hecho parte como a sus discípulos, los hizo parte de su propósito. Y cuando oró por sus discípulos dijo, no solamente oro por ellos, sino oro por todos aquellos que van a escuchar y van a creer. Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por tu vida. ¿Para qué? Para que podamos cumplir ese propósito. Ahora bien, en esto nosotros tenemos que tener en cuenta que lógicamente no es algo sencillo. Cuando lo interpretamos como algo fácil, digo fácil, algo simple, cuando llega el momento de la complicación, muchas veces interrumpimos nuestra carrera. Esto es tan importante y es tan real que lógicamente hay una oposición de por medio. Y esta oposición es la que usted tiene que entender cómo funciona. Hay dos cosas que usted y yo debemos de entender continuamente. Primero, es lo que nos ha sido dado por Cristo. Si nosotros ignoramos lo que tenemos, lamentablemente vamos a estar en algún momento tropezando o interrumpiendo esta carrera. No podemos ignorar lo que nos ha sido dado por Dios. ¿Y dónde aprendemos todo esto? Por supuesto en la iglesia, porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es que usted sea edificado a través de esta verdad. Cuando usted aprende esto, incorpora a su vida crecimiento. Y no podemos descuidarnos frente a la oposición espiritual que está presente. Esta oposición espiritual ha estado desde el inicio, ha continuado con el pueblo histórico de Dios, que fue el pueblo judío, ha seguido con Jesucristo cuando vino a esta tierra, ha continuado con los inicios de la iglesia y está presente hoy en día. Entonces, si nosotros somos descuidados frente a este conflicto espiritual, y somos ignorantes de todo lo que tenemos a nuestro favor, probablemente no vamos a terminar la carrera, nos vamos a correr de la carrera o vamos a caer en medio de la carrera. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Que cada uno de nosotros podamos comprender lo que tenemos a nuestro favor y entender también que estamos en medio de un conflicto. Yo no soy un loco que quiero que usted grite o quiero que usted cante. Yo soy una persona que entiende que en el momento que usted está adorando, usted está alabando, está en medio de una batalla espiritual. Si usted está cerrado en usted mismo, con lo cansado que estoy, con los problemas que tengo,
usted está siendo de alguna manera derrotado en medio de esa batalla. Ahora, si usted por medio de la fe, aunque está cansado, aunque tiene problemas, hace todo a un lado y comienza a adorar a Dios, a partir de ese momento usted comienza a caminar en victoria. Amén. Entonces, no es algo que uno quiere hacer que la iglesia haga, no es una manipulación, sino que es un estímulo a la fe, es un estímulo a la batalla. Usted piensa que cuando el pueblo de Dios cruza el Jordán, va a tomar la tierra prometida, ¿usted piensa que el pueblo está en condiciones de adorar a Dios? ¿Usted piensa que siente que ese pueblo que caminó por el desierto, que no sabe ni siquiera casi empuñar una espada, va a enfrentar a una civilización diestra en el arte de guerra, protegida? ¿Piensa usted que tiene ganas o que en ese momento el cansancio, el miedo los aplasta y se quedan esperando a ver qué es lo que va a hacer Dios? No, ellos responden en adoración, responden en obediencia y por supuesto la victoria la tienen. Y eso es lo que tenemos que incorporar en nuestra vida. En este entrenamiento, que es el entrenamiento quinto, ¿quién trajo papelito para anotar y todo? A ver, levante la mano. Muy bien. Siempre tiene que traer. Yo sé que usted tiene una memoria brillante, espectacular, ¿no es cierto? Pero tiene que, pues si no se escapan algunas cositas. Hoy vamos a estar hablando sobre naturaleza y dinámica del conflicto espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de entender un poquito más cómo se está moviendo esto. ¿Por qué razón? Usted, como dije anteriormente, tiene que comprender que hay un enemigo que no quiere que usted haga uso de lo que Dios logró por su vida. Para esto, ese enemigo se vale de un montón de cosas. ¿Para qué? Para que usted entre en un estado que no sea el estado en el que tiene que estar. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo se mueve justamente el enemigo. Vamos a ver también cómo afecta directamente el estado del hombre, pero también vamos a ver todo lo que el Señor nos dio y cómo permanecer en el estado correcto. Amén. Algo que nosotros siempre debemos comprender es que el enemigo va a estar intentando continuamente que usted no entre en la verdad. Esa es la naturaleza del enemigo. El enemigo va a atacar su vida para que usted se quede con una mentira en vez de la verdad. Eso fue lo que pasó en un principio. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Adán, lo que le dice a Eva? Le dice, Adán y Eva, de este árbol no coman. ¿Qué le dice el enemigo? El enemigo le dice, no es tan así lo que el Señor dice. Entonces dice que Eva miró el fruto, lo vio lindo, vio que lo que el enemigo le estaba hablando era codiciable, era bueno. Entonces Adán y Eva sustituyeron la verdad de Dios que simplemente les dijo el Señor, este árbol no lo toques, todos los demás los podés tocar, este no. No le dijo este no porque es feo, no le dijo este no porque la fruta es chiquita, le dijo este no. Pero Eva vio que el fruto era lindo, Eva vio que era codiciable y Eva sustituyó con Adán lo que ellos consideraban verdad a través de la influencia del enemigo por la verdad de Dios que le dijo esto no. Este es un criterio que no se reduce al tiempo de Adán y Eva, sino que hoy también está presente en nuestra vida. Cuando el enemigo quiere sacar a alguien de un lugar de autoridad, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Le va a estar vendiendo una mentira. Y nadie vende una mentira si no es a través de una sutileza. Si yo digo hoy, ¿quién quiere cambiar la mentira por la verdad? Y por supuesto que todos me van a decir, ni loco. Pero ¿cuál es la realidad? Cuando el enemigo presenta la mentira como algo verdadero y la verdad
como algo insignificante. Bueno, eso es continuamente lo que ha hecho el enemigo a lo largo de todo el tiempo. Y si nosotros, como dije en un principio, ignoramos esta dinámica y no entendemos todo lo que el Señor nos ha dado, fácilmente vamos a caer. Ignorar, como dije en algún momento, al enemigo no sirve, exaltarlo tampoco sirve, pero tener cuidado es la posición madura y correcta para que el enemigo no engañe nuestras vidas. Pablo hace una referencia que de alguna manera nos muestra cuál es la naturaleza del enemigo, ¿no? Y yo lo anoté acá. Él habla de acechanzas y métodos. Nosotros a veces somos un poquito ilusos cuando pensamos que el enemigo va a atacar la vida de uno de frente. Lo puede hacer tal vez con una persona que no tiene conocimiento, pero con la persona que ha sido despierto espiritualmente, que la gracia de Dios está sobre esa persona, él no puede entrar fácilmente. Entonces la manera que va a hacer para atacar nuestra vida es a través del engaño, y no es un engaño bruto, es un engaño selectivo. Es un engaño muy, muy, muy bien armado. Él quiere que usted le cambie la verdad por la mentira. Entonces, esa estrategia de la cual habla Pablo, la traducción de esa palabra que serían acechanzas o métodos, es lo que utilizaban los distintos oradores y filósofos en un debate. ¿Qué pasaba en un debate? En un debate tenía que prevalecer la idea de uno de esos oradores. Entonces ellos se encargaban de estudiar al contrincante, estudiar cuáles eran los puntos flacos, acentuar los puntos fuertes de su discurso para que en algún momento ese orador se tuviera que rendir. O si no, ese mismo discurso iba enfocado a que finalmente la audiencia pudiera ser persuadida y recibir esa información, esa doctrina. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo con engaño, con estrategia. ¿Qué quiere decir? El enemigo usa algo muy selectivo, muy elaborado para engañar la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabés cuál es el peor momento? En el momento en el que vos te crees que tenés razón, en el momento en el que más seguro vos te sentís, en el momento en donde vos decís nadie a mí me puede decir nada, nadie me puede aconsejar absolutamente nada, porque yo sé lo que es. A partir de ese momento sos la persona más débil de todas. A partir de ese momento el enemigo ya sembró algo que de ahí a poco tiempo te va a hacer caer. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo apuntar a la vida de cada uno de nosotros. Las batallas sobre los lugares más fuertes nunca fueron de frente. Cuando se tuvo que invadir alguna ciudad, sus contrincantes buscaban la manera de meter espías en la ciudad, de meter gente que le pudiera decir todos los puntos fuertes, los puntos débiles. Hacían algo elaborado para invadir esos lugares aparentemente inexpugnables. Metían gente para desestabilizar socialmente ese lugar, de manera que ellos pudieran entrar e invadir. El enemigo tiene poco tiempo desde aquí hasta la venida de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos quedamos dormidos, Él se despierta en hora. Cuando nosotros nos relajamos un poquito, es el momento para que Él acentúe sus fuerzas. Él continuamente está buscando el lugar de entrada. Y si nosotros se los damos, Él no va a dudar en ningún momento de entrar. ¿Cómo lo va a hacer? A través del engaño. Vos tenés la verdad. Lo que no podés hacer en ningún momento es descuidar esa verdad. Y lo que no podés hacer en ningún momento tampoco es no crecer en la verdad. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el propósito del enemigo? Su naturaleza es engañar. Su forma de engañar es de una manera selectiva. Mira, de hecho, una de las cosas que él hace, él seduce y acusa. Seduce para que vos entres y una vez que vos entraste, acusa. Lo mismo que él te da, después se pone en abogado, ¿no? Abogado del diablo, porque es el enemigo. Después se pone en abogado y acusa. Esa es la estrategia con la que él se mueve. ¿Y qué trae esto? Y trae la renuncia del cristiano en la carrera, la debilidad del cristiano en el cuerpo de Cristo,
Todo esto produce ese engaño. Tenemos que estar despiertos a esto, porque esto es una realidad. En la medida que los tiempos se van poniendo cada vez más difíciles, el enemigo va atacando cada vez más. Y si nosotros no acompañamos esta realidad con vigilancia, lamentablemente vamos a ser presa de este ataque. Entonces, en la medida que estos tiempos apuntan a adormecer la vida del cristiano, la vida de la iglesia, es tiempo de despertar, como dice Pablo, es tiempo de levantarse del sueño, de levantarse de los muertos para que Cristo ilumine completamente nuestra vida. Entonces tenemos como un primer punto la naturaleza del enemigo, tenemos las estrategias del enemigo y tenemos las consecuencias, ¿no? Nos deja tirado a un costado. El enemigo no quiere lo que vos tenés. El enemigo, si te va a conquistar por medio de la pobreza, va a darte pobreza. Y si va a conquistar tu corazón por medio de la abundancia, va a darte abundancia. Al enemigo no le interesa cómo. Al enemigo lo que le interesa es que vos renuncies en la carrera, es que vos te corras, es que vos no sostengas la verdad, porque es la verdad la que lo vence a él. ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver entonces que cuando nos hace aceptar la mentira, nos va a conducir a un estado espiritual vulnerable. Pregunta, iglesia, ¿estamos abiertos para recibir lo que Dios quiere hablar? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a Jeremías 18:12 y vamos a ver entonces cuál es el estado en el pueblo de Dios. Lo vamos a ver como en un individuo, pero también es en el pueblo porque es en conjunto, cuando somos alcanzados por la mentira y de alguna manera dejamos la verdad. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por supuesto que si nosotros leemos esto, vamos a decir, yo ni soñando voy a hacer esto. Sin embargo, esto es algo bastante directo y expresivo, que de alguna manera muestra el proceso en el que por medio de la mentira se debilita la vida de un hijo de Dios. Volvemos de nuevo al versículo. Y dijeron, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Cuando el corazón es alcanzado por algún dardo de fuego del enemigo, automáticamente lo que va a actuar es la incredulidad. Ya lo hablamos en algún momento. La incredulidad hace que el corazón que era bueno ahora sea un corazón malo. Vos me vas a decir probablemente esto es demasiado extremista. Y yo te voy a mostrar cómo no. En un corazón bueno, ¿quién reina? Bueno, ponele un poquito más de entusiasmo porque, a ver, en un corazón bueno, ¿quién reina? Amén. Convengamos que los hombres, vamos a tomar el ejemplo de un hombre, tiene una esposa. En su casa está su esposa. Ahora el hombre agarra y le dice a su esposa, mirá, voy a traer otra mujer más a casa. ¿Tenés algún problema? ¿Qué considera usted que le va a decir la esposa? Me parece que va a tener problemas. Algunos ya están pensando en el asesinato, en algunas cosas, ¿no? Bueno, pero ahora usted mire lo siguiente. Si esa persona va a traer una esposa nueva a su casa, quiere decir que, por supuesto, va a amar más a la esposa nueva o a la mujer nueva que va a traer. ¿Por qué? Porque tiene que reacomodar todo el resto de su casa, la tiene que convencer a la otra esposa que va a tener un lío bárbaro. Está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Por quién? Por la mujer nueva que va a traer. Y a la otra mujer la quiere tener en la casa, tal vez por interés, tal vez por remordimiento, tal vez por un montón de cosas,
pero no quiere perder ni una cosa ni la otra. Ahora, el centro de su afecto, ¿en quién está? En la mujer nueva que trae, porque es en quien mayor esfuerzo tiene que estar haciendo. Cuando el corazón es malo, nosotros estamos trayendo a nuestro corazón alguien que va a estar dividiéndolo y compitiendo con aquel que es dueño de nuestro corazón, que es Cristo. Para que usted pueda entender la importancia espiritual de esto, yo le estoy dando este ejemplo que tal vez es medio fuerte, pero esto es lo que ocurre cuando se divide el corazón. Por eso el corazón de incredulidad es el corazón malo, porque el corazón que es incrédulo, y cuando digo incrédulo no digo que tiene algunas dudas, digo el corazón que mantiene la duda continua hacia Cristo. Ese corazón trae consigo a alguien más y divide. Y cuando divide, no es que las dos mujeres están a la misma altura. La nueva mujer que yo traigo es por la quien más esfuerzo estoy haciendo y la otra trato de no perderla. Esto sucede, por eso el corazón es malo. Trato de no perder a Cristo, pero traje un ídolo nuevo al cual estoy adorando. Entonces, cuando el enemigo logra cambiar la mentira o el engaño por la verdad, esto es lo que sucede en el corazón. El corazón que en algún momento fue bueno, ahora es un corazón malo. Por eso el apóstol habla del corazón malo de incredulidad. El incrédulo comparte su corazón con un amante. Cristo no es el centro. Cristo comparte su corazón. ¿Se entiende? Volvemos al versículo. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vamos viendo que no es algo que de repente uno puede decir, esto está lejos de mí. Un ídolo es el nuevo integrante o el sustituto que yo traje a mi corazón. A ese ídolo que yo ahora traje a mi corazón, le doy vida. ¿Y con qué le doy vida? Con mis propios deseos. Antes el deseo absoluto de mi vida era Cristo. Pero ahora tengo un ídolo que no tiene la capacidad de tener vida por sí mismo, pero yo le doy vida con mis propios deseos. Lo persigo. Lo que no me da Dios, supuestamente, en mi demanda o en mi capricho, yo ahora lo espero del ídolo. Y a ese ídolo con mi deseo le doy vida. Y a ese ídolo con mi voluntad lo sirvo. Me inclino ante él y lo sirvo. Entonces, cuando el enemigo logra que la mentira entre en nuestro corazón y sustituya la verdad, este es el estado en el que nosotros venimos a estar. Y ante esto no tenemos oportunidad contra el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está en nuestro corazón. Ya nos dio un ídolo, nosotros aceptamos ese ídolo, le dimos vida con nuestro deseo y ahora con nuestra voluntad lo estamos sirviendo. Esto pasó con el pueblo de Dios, por eso el pueblo de Dios tuvo que ir en cautiverio. Y el pueblo de Dios, lo va a ver en el libro de Jeremías, venían profetas y le hablaban. Y el pueblo de Dios decía, están locos, nosotros estamos bien. Está todo en orden, está todo como tiene que estar. No está todo como tiene que estar. Va a venir el enemigo, va a destruir el pueblo y los va a llevar en cautiverio. Le pegaron a Jeremías, lo metieron en una cisterna a Jeremías. Parecía ser el único loco que aceptaba la verdad. Le pusieron cepos. Pero el fin de la historia es que el pueblo, lamentablemente, tiene que ir a un cautiverio disciplinario en Babilonia y Jeremías queda libre, siendo de alguna manera exaltado por el enemigo porque él se mantuvo fiel a Dios. El estado que el enemigo quiere insuflar sobre la vida de cada uno de nosotros, reemplazando la verdad por la mentira, es esto. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esta reflexión. ¿Cómo está nuestro corazón?
¿Estoy realmente confiando en Él de manera que Él reina de forma absoluta o estoy compartiendo la casa con un ídolo? O lo que realmente no me da Dios en mi capricho, lo estoy esperando de ese ídolo, por eso le estoy dando vida con mis deseos y lo estoy sirviendo con mi voluntad. Si realmente yo puedo hacer un análisis en mi vida, puedo decirle al Espíritu Santo que me revise y este es mi estado real, estoy a tiempo, puedo darme cuenta y de la manera que Gedeón tiró abajo los ídolos para ser liberado de la esclavitud de Moab, nosotros también hoy podemos tirar abajo ese ídolo y decir, Señor, perdóname, no sé cuándo entró en casa, pero la realidad es que yo quiero que vos seas reina en mi corazón. Amén. ¿Lo creemos de esta manera? Bueno, vamos al tercer punto entonces. Dice, cuando abrazamos la verdad, adquirimos un estado sólido. El enemigo va a atacar siempre al individuo y va a atacar siempre al individuo como cuerpo, como iglesia. Si el enemigo puede lograr que la iglesia se detenga, lo va a intentar a toda costa. Y lo va a intentar por medio del individuo. Va a usar al individuo para afectar al resto del cuerpo. Ahora nosotros vamos a ver, lo tenemos 1 Timoteo 1:5, vamos a ver acá que acá hay una situación. Éfeso tenía una iglesia muy fuerte, pero tenía un problema esta iglesia. La iglesia tenía el problema de la falsa doctrina. ¿Me acompaña que hagamos un análisis de la falsa doctrina? Y cómo tal vez nosotros indirectamente podemos estar viviendo una falsa doctrina. Cada vez que hablamos de la falsa doctrina, nosotros pensamos que es el predicador que enseña. ¿Qué es una falsa doctrina? Es una ideología religiosa. ¿Correcto? ¿Qué es una ideología religiosa? Es la manera en la que yo quiero creer a Dios, no en la manera en la que realmente Dios me habla o Dios es a partir de su verdad, sino es la forma que yo elijo de creer a Dios. Ahora, ¿usted puede relacionar un poquito esto con lo que hablamos anteriormente del ídolo? ¿Lo alcanza a relacionar? Cuando yo no quiero creer la verdad de Dios tal cual es, yo de alguna manera hago un ídolo de mi ideología o de mi criterio propio respecto a Dios. Y hago que Dios sea de determinada manera para mí y es lo que yo decido creer. Y no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Y así se forma una falsa doctrina. Muchas veces nosotros somos partidarios de un criterio propio, de una manera propia de creer en Dios, lo cual es una falsa doctrina. Es una ideología religiosa. Es la manera en la que nosotros decidimos creer a Dios. ¿Por qué razón? Por placer, porque se acomoda a lo que yo siento. Muchas veces la verdad va a pegar una patada en nuestro tablero. Muchas veces la verdad va a desafiar completamente nuestro temperamento, forma de pensar, de creer, de sentir y todo, porque la verdad no es la verdad según lo que yo creo, es la verdad por sí misma. Pero me es incómodo esta verdad. Pero allá hay alguien que está hablando una verdad que se ajusta a lo que yo quiero creer. Bueno, de esa manera entra la falsa doctrina. Yo puedo ser partidario sin tener mucho conocimiento bíblico, digo yo a cada uno, de una falsa doctrina que armé por mí mismo para sentirme cómodo, o puedo realmente entender que a través de la verdad, por ahí me estoy equivocando. Bueno, acá hay un problema en la iglesia de Éfeso de falsa doctrina. Esta falsa doctrina es una mezcla de legalismo con misticismo. Y Pablo no puede llegar a Éfeso y realmente es tan fuerte que Timoteo tiene ganas de irse de la iglesia. Tiene ganas de renunciar al ministerio. No puede ser que estén creyendo esto, que no tiene nada que ver con la verdad. Decidieron creer esto y son hostiles conmigo, son duros conmigo. Pablo, no aguanto más, me quiero ir de acá. Pablo
aconseja a Timoteo. Y Pablo da una verdad como para que de alguna manera Timoteo lo pueda comprender y nosotros también lo podamos comprender. Y da 3 principios que son la consecuencia de ser edificados en la verdad y también da una consecuencia de seguir la falsa doctrina. Cuando él habla de la falsa doctrina, le está diciendo a Timoteo, la falsa doctrina, Timoteo, trae disensión. Entonces, no discutas, no te pongas a la altura de hablar de genealogías, de cosas que ellos no entienden, no conocen, de fábulas de vieja. No te pongas a hablar de eso, porque eso trae disensión. Cuando yo abrazo una forma particular de creer, en vez de edificarme con el resto del cuerpo de Cristo, discuto con los demás. Porque trato de meter de alguna manera ese pensamiento. Como dijimos anteriormente en la naturaleza del enemigo. Entonces entro en disensión. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo. No, no es así, me agarro con otro, lo convenzo al otro. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Se divide la iglesia. Satanás ya logró meter su dardo ahí adentro. Porque en vez de creer la verdad y hacerme a la verdad, tuerzo la verdad y la hago a mi propio criterio. Ahí el enemigo ya entró en la iglesia. Entonces Pablo le da un consejo. A ver. Pues el propósito de este mandamiento es, y habla de 3 principios. El amor nacido de corazón. ¿Cuál era el corazón limpio? ¿Recuerdan lo que hablamos? Correcto. No un corazón malo de incredulidad que me aparte del Dios vivo, sino un corazón limpio de confianza que me una y me acerque a Él. Entonces, el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia. Muchas veces hacemos cosas a partir del dictado de nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos está reprendiendo, seguimos avanzando igualmente. Cosas chiquitas. Terminaste de comer el alfajor, está a 3 metros tuyo el tacho y la conciencia te dice, no tires. Pero ya estoy acostumbrado a tirarlo y ya está. De la misma manera, lo hago con una cosa, con la otra, y me acostumbro a caminar con una conciencia que me acusa, pero que yo no respondo. Eso deteriora. Ahora, mi corazón limpio va a ser sensible a la voz de la conciencia. Cuidado con algo. Recordá que el enemigo también es acusador. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a cuando tenemos que hacer algo, hacemos lo que no tenemos que hacer e ignoramos la voz de nuestra conciencia. A partir de ese momento nos empezamos a endurecer. Entonces Pablo le está diciendo, el amor nacido de corazón limpio, principio, corazón limpio, buena conciencia y fe, ¿cómo? No fingida. Cuando yo finjo la fe soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque tengo una ambivalencia en mi corazón. Finjo algo que no hay. Hablo de algo o me jacto de algo que no tengo. Mientras que la fe, que no es fingida, ¿qué hace? Camina según la verdad. Se mantiene en medio del conflicto, porque no es fingida, es real. ¿Cómo sé yo si mi fe es real o no es real? ¿Cuándo viene el momento de la dificultad? Cuando viene el momento de la prueba. ¿Qué es lo que hace? Desafía lo que yo realmente creo. Si lo creo, me mantengo, y si todavía lo tengo medio agarradito entre clavos, ¿no es cierto?, me voy a escapar. Entonces, son los 3 principios que Pablo está hablando con respecto a ¿qué? A edificar la iglesia. La doctrina falsa, el criterio propio de interpretar a Dios, lleva a la disensión. Pero los principios que hablamos anteriormente llevan a ¿qué? A la edificación de la iglesia. Cuando vos sos edificado como individuo, como iglesia, cuando hay amor en tu vida que proviene de un corazón limpio, cuando hay una conciencia verdadera, sana en tu vida y cuando está la fe no fingida. Cuando esto es real en tu vida, vos sos parte del cuerpo y vos estás continuamente edificando al cuerpo de Cristo.
No estás en contra, no estás en discordia, no estás ahí murmurando, sino que te estás edificando con el resto del cuerpo. Cuando hay un criterio propio de pensamiento, trato de forzarlo de alguna manera para que otro lo acepte o para que otro también lo comparta. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Más o menos. Muy bien. Y después tenemos la manera en la que nosotros tenemos que permanecer, ¿no? en este estado. Todo lo que nos ha sido dado para permanecer en este estado del cual Pablo le está hablando a Timoteo. ¿De qué manera yo permanezco con un corazón limpio, con una conciencia buena y con una fe no fingida? Bueno, primeramente, si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 10, vamos al versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Entonces, ¿ustedes qué son? ¿Perfectos por qué? Porque Cristo hizo una sola ofrenda, un solo acto, y con ese único acto, a vos y a mí nos hizo perfectos. ¿Somos perfectos? No en nosotros, pero sí en la obra de Él. Por eso es gracia. Y esto es lo que el enemigo va a atacar. ¿Cómo lo va a atacar? Acusando. Te va a acusar en tus defectos, te va a acusar en tus equivocaciones y te va a hacer creer que vos no sos perfecto. ¿Cuál tiene que ser tu respuesta? Es cierto, no soy perfecto, pero Él me hizo perfecto una vez para siempre. Él me santificó una vez para siempre. Y esto, si el corazón no es un corazón de confianza, va a ser un corazón de incredulidad. Y si vos dudas esto, el enemigo va a tener amplia entrada, va a tener amplio dominio. Entonces, cada vez que el enemigo viene sobre la vida de cada uno de nosotros, el enemigo no te va a acusar cuando vos deliberadamente estés pecando o haciendo las cosas mal. El enemigo, ¿cuándo acusa? Acusa cuando te equivocás. Acusa cuando queriendo hacer las cosas bien, lamentablemente te equivocás. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Te redarguye, te restaura, pero el enemigo te condena. Pero déjame decirte esto y capaz que de acá vas a poder sacar fuerza en la debilidad. Cuando continuamente el enemigo está condenándote lo que estás haciendo, de alguna manera quiere decir que probablemente estás haciendo las cosas bien, salvo que estés en pecado, lógico. Pero si yo estoy queriendo hacer las cosas bien y continuamente siento condenación en mi vida, ¿qué quiere decir? El enemigo, ¿por qué está atacando mi vida? Porque estoy avanzando y me quiere frenar, me quiere desanimar para que no siga avanzando. Si alguien está haciendo las cosas mal, el enemigo no lo va a acusar. Seguí haciéndolo de esta manera. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, una vez para siempre, Él nos hizo santos. Una vez para siempre pagó por nuestros pecados. Esto es lo que nosotros tenemos como puntal de nuestra vida frente a los ataques del enemigo. Ahora bien, esto es una verdad, pero ¿cómo nos movemos nosotros en virtud a esta verdad? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y esta es la parte práctica. A ver. Y nos atestigua, vamos a ir directamente, Andy, al versículo 22. Entonces, como todo esto lo que Cristo hizo con nuestra vida, como tenemos un enemigo que está continuamente intentando frenarnos, desalentarnos, corrernos de lo que tenemos que hacer, dice, acerquémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Con corazón sincero. A ver, ahora ayúdeme porque yo soy medio olvidadizo. ¿Cómo era el corazón sincero, el corazón bueno? Correcto. No está dividido, no traigo a alguien más con quien comparte, no hago ídolos según mi propio criterio. Si yo me acerco con un ídolo voy a tener problemas. Pero si yo me acerco con el corazón correcto, es lo que tiene que ser y va a ir todo bien. Entonces, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Corazón malo de incredulidad, corazón bueno de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Lo mismo que venimos hablando.
Correcto, la obra de Jesucristo me limpia. Ahora no tenía antes mala conciencia por ahí por los pecados porque estaba acostumbrado, pero ahora llego a Él y ¿qué pasa? Lo que cometí, los pecados que cometí es como que me traen mala conciencia. El enemigo viene y acusa. Pero eso ya fue perdonado, fue limpio. Entonces puedo entrar con una conciencia limpia delante de Él. Y lavado los cuerpos con agua pura. Nos acercamos. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Esto es un poquitito, de alguna manera, lo que yo te digo cuando estamos adorando. No esperes que te acompañe el sentimiento en ese momento, las fuerzas en ese momento, como decía Luli cuando estaba dirigiendo la alabanza, venimos cansados, venimos preocupados, pero nuestra expresión correcta de fe es dejando de lado todo eso y adorándolo a Él de verdad, ¿por qué? Por lo que Él es. Cuando yo vivo por mi emoción, por mi sentimiento, cuando esté bien, voy a hacer las cosas bien. Cuando no me sienta del todo bien, voy a renunciar, voy a hacer las cosas de manera desprolija y voy a vivir una vida, lamentablemente, fluctuante. Pero yo tengo que entender que la manera de mantenerme en ese estado, para que el enemigo no entre, para que el enemigo no afecte nuestra vida, tiene que ver con esa firmeza. El corazón puro, el corazón que se acerca a Dios, ¿qué es lo que hace? Profesa continuamente la fe. A veces vas a tener ganas de evangelizar y a veces no tenés ganas de evangelizar. Pero yo la pregunta que te hago es esta. Vos hoy estás bajoneado. Oh. Y tengo una persona al lado que está preparada para ser ganada. A ver si entendemos un poquito el plano. Esta persona que está preparada, si no escucha la palabra, se pierde. ¿Qué quiero decir con se pierde? Muere eternamente, no se salva, necesita, tiene su casa destruida, su hogar destruido y está necesitando que Dios haga una obra y no sabe cómo Dios la va a hacer y vos por casualidad, que no es casualidad, estás en ese lugar. Pero estás bajoneado, pero estás distraído, pero estás metido en otra cosa, entonces no tengo fuerza. Y a veces justificamos eso. No siento que sea, ¿no? La realidad es que esta persona se pierde. Entonces, cuando yo mantengo firme y sin fluctuar la profesión, pese a cómo estoy y cómo me siento, yo voy a hablar a esa persona de las grandezas de Dios sobre mi vida. La vida anímica, la vida sentimental, lamentablemente, es lo que nos debilita. Pero la vida en el espíritu, que es la vida de fe, es la que nos fortalece. Bien. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ya estamos todos con corazón bueno, ¿sí? ¿O alguno todavía está con corazón incrédulo? ¿Sacaron los ídolos ya del corazón? ¿Sí? ¿Ya están afuera? Si no, después déjenlo por ahí al costadito. Entonces ahora, con corazón bueno, con conciencia correcta, habiéndonos sacado los ídolos, como cuerpo, ¿qué pasa? Estimulémonos unos a otros, al amor. No hay falsa doctrina, no tenemos que discutir, no tenemos que ser disenciosos, tenemos que edificarnos en el amor. Entonces yo lo veo, qué sé yo, está Cecilia, la ve a Gaby que está bajoneada. ¿Qué te anda pasando, Gaby? Te veo triste. ¿Estás bien? Y estamos con algunos problemas. ¿Querés que estemos orando por tu vida? Pero si Cecilia tiene el problema de la falsa doctrina, ¿qué pasa? Gaby, ¿sabés por qué estás así? Porque no crees lo que yo creo. ¿Mm? Cuando realmente la cosa está en el estado correcto, nos estimulamos, nos ayudamos, prestamos atención el uno al otro, porque somos un cuerpo y porque en el cuerpo van a haber personas que a veces tropiezan, van a haber personas que están débiles, otros que están fuertes. No es para compararnos el uno y el otro. Esta carrera la tenemos que terminar todos juntos. Cada uno va a ser responsable de sí mismo, pero tenemos que tratar de terminarlas todos juntos como cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la manera? Estando bien nosotros y ayudándonos entre nosotros. Ahí el enemigo no tiene entrada. Por eso continuamente, ¿qué va a buscar el enemigo en la iglesia? Dividirte, ponerte uno con el otro, disensión en vez de edificación.
no dejando de congregarnos, como algunos tenemos por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hoy, ¿estás aprendiendo algo nuevo que antes no conocías? ¿Por qué lo estás aprendiendo? Es un asunto de lógica. La religión tradicional, ¿el mérito cuál era? Asistir a la iglesia. Ahora no hablamos de un asunto de mérito de la religión tradicional. Ahora hablamos de un asunto de necesidad. La necesidad es la siguiente. Si vos no te congregás, si vos te congregás cada tanto, te debilitas, porque no aprendés, porque no sos renovado en la verdad. Y si no sos renovado en la verdad, la mentira todos los santos días está apuntando sobre tu cabeza, sobre tu corazón. Si un chico va a la escuela 2 veces por mes, ¿va a aprender algo? Para aprender algo, ¿qué tiene que hacer? Ir los días que tiene que ir a la escuela. Simplemente, sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Lógicamente, a veces estamos cansados, a veces no tenemos ganas, pero también a veces estamos cansados y vamos a trabajar de la misma manera. Y no tenemos ganas y vamos a trabajar de la misma manera. Entonces, una cosa es la verdad y nuestra actitud hacia la verdad, y otra cosa es la mentira y el error. Entonces, ¿qué pasa? Como acá nadie nos obliga, nosotros somos los responsables desde nosotros mismos. Y esto indica de qué manera yo quiero crecer. Ahora, como muchas veces nos debilitamos, como muchas veces solemos tener dificultades, el enemigo ataca nuestras vidas, nuestra carne también ataca nuestras vidas, la palabra nos está hablando, exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir exhortándonos? ¿Qué te anda pasando, che? Dale, vamos. No, pero estoy bajoneado. Viejo, arriba, vamos. Los tiempos no son buenos. Si en el día de trabajo somos flojos, dice la palabra de Dios, se debilitarán nuestras fuerzas. Si en el día del desafío nos relajamos, la pasamos bien en ese momento, hacemos lo que queremos hacer, pero mañana vamos a tener menos fuerza. Y si seguimos de la misma manera, cada vez vamos teniendo menos fuerzas y nuestras fuerzas espirituales se empiezan a debilitar. Pero como somos un cuerpo, nos tenemos que ayudar. Como somos un cuerpo, pero yo le digo y me va a sacar volando, no importa que te saque volando. No importa que no quiera escuchar, somos un cuerpo. Y como cuerpo nos ayudamos. Y si yo sé lo que está bien y no lo hago, ¿qué dice la palabra de Dios? Pecado. Entonces, ¿cómo me voy a ayudar? Yo si estoy mal, yo quiero que alguien me diga que estoy mal. Si yo me estoy equivocando, bueno, en casa tengo a alguien, ¿no?, que no me deja pasar una. Y se encarga de decírmelo todo, y gracias a Dios por eso. Si me dijera todo está bien, todo sí, y realmente me estaría matando. Pero cuando me dice, no, mira, no es así, no, no va por este lado, me enojo, en ese momento me enojo, me enchincho, todo, pero después, bueno, gracias a Dios, ¿no?, por esto. Esto es lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo. Nos tenemos que ayudar, nos tenemos que exhortar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los días no son buenos. Entonces, entendemos que la naturaleza del enemigo es engañar, y es lo que hablamos en el primer punto. La manera de engañar del enemigo, el enemigo quiere la verdad que vos tenés y quiere darte la mentira. ¿Cómo lo quiere hacer? A través del engaño. ¿Cómo lo va a hacer a través del engaño? Y te va a tratar de hacer sentir que lo que Él te da es mejor que lo que Dios te dijo, esto es. Te va a hacer sentir de alguna manera que la mentira es mejor y más saludable y más productiva y beneficiosa que la verdad. Y tal vez la verdad te lleva a un proceso que lleva su tiempo y la mentira es un resultado a corto plazo, pero que después no tiene fin. Mientras que la verdad va creciendo en cada momento en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de vigilar, no sacrificar la verdad por la mentira, porque eso es el ataque del enemigo. Eso es lo que el enemigo va a tratar de estar haciendo en nuestras vidas.
tenemos que vigilar nuestro estado. ¿Por qué razón? Porque si nuestra fe, que es lo primero que el enemigo ataca, es vencida, nosotros vamos a levantar ídolos. La incredulidad va a levantar ídolos. ¿Y cuál es el ídolo? Y es el propio criterio. Lo mismo que la falsa doctrina. La falsa doctrina es un ídolo. Es el propio criterio, es lo que yo quiero creer. Con mis deseos le voy a dar vida, con mi voluntad le voy a servir, y va a ser en el corazón, ¿te acordás de esa convivencia doble? Va a ser la que queda por compromiso. Cristo va a quedar por compromiso, como quedaba en el pueblo de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y el ídolo va a ocupar el primer lugar. Los principios que habla Pablo para mantenernos, ¿cuáles son? El corazón, el amor, nutrido por el corazón puro, por la conciencia buena y por la fe no fingida. Tenemos que entender que Cristo ya lo hizo todo. Ahora nosotros tenemos que comenzar a practicar todo lo que Él nos dio. Acercarnos a Él, estimularnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, edificarnos, no disensiones, edificarnos entre nosotros. Cuando la iglesia alcanza este criterio, este principio, el enemigo no tiene entrada, ni en la iglesia ni en tu vida. Y si te afecta a vos de alguna manera, la iglesia está lo suficientemente sólida como para poder exhortarte a vos y ayudarte a vos en esto. De esta manera nos hacemos una iglesia fuerte. De esta manera no le damos lugar al engaño del enemigo. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Estás en guerra. Por favor, no te duermas. Cada día. Alguien que está en guerra duerme con el fusil al lado. Alguien que está en guerra vigila cada día. No da tregua. Y vos estás en guerra. No te duermas. No sigas herido sin sanarte. El enemigo no va a parar. Pero la gracia de Dios está sobre la vida de cada uno de ustedes. Y Él es mucho mayor que aquel que engaña al mundo entero. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.